Vamos, chicos. ¿Quiénes son los apurados que estaban preguntando si había clase o quieren que los nombre? Si quiere ir, vaya. No, no está. Yo no, 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 ese no es el punto, yo sino. no, yo no necesito, yo no quiero sujetar a nadie, doctora. Ya quedamos en la primera clase. Yo tengo otro trabajo y salgo a las 8 y por favor que no me estén mandando mensajes si hay clase, si hay clase, si hay clase. Ah, Quedamos que bueno, yo se me había una olvidado, hora disculpa. antes, bueno, hago un papelito para la próxima. Claro, chicos, ya somos todos grandes. Yo no puedo estar de niñero de ustedes recordándoles todas las veces las mismas cosas. Y por favor necesito que todo el mundo prenda su cámara, porque el otro día me estuve enterando que había gente que está en la clase, pero en realidad no está en la clase porque están haciendo otra cosa. Por respeto a todos sus compañeros, necesito todas las cámaras prendidas. Perdón, profe, a mí se me rompió el teléfono, así que no tengo cámara. Hasta que compro uno. Profe, a mí se me ve borrosa, pero ya me cambio de compu. Bueno, doctor. La verdad es muy feo empezar una clase de mal humor porque se comportan como chicos de... Ni de jardín de infantes se comportan así. Bueno, una sola valiente salió a dar la cara. Eran un montón los que estaban apurados. Una sola valiente salió a decir que había sido ella. Así que ahí se dan cuenta de que en realidad no era el apuro, sino simplemente molestar. Bueno, doctores, nuevamente buenas noches. Disculpen esto, pero hay cosas que a mí me sacan la paciencia, porque ya somos grandes todos. Llegamos a la última clase de la materia. Esta va a ser una clase cortita. Acá vamos a tratar de redondear todo lo que vimos. Hoy día vamos a ver un tema que es muy importante, que quizás mucha gente no le da el significado que realmente tiene, este, que es de bioseguridad. Anoten esto que les voy a dictar porque esto es preguntísima de examen, no solamente de esta materia, sino de cualquier materia que sea quirúrgica o cualquier materia que tenga que ver con el ámbito hospitalario. ¿Qué es la bioseguridad? Son todas aquellas normas y técnicas preestablecidas que el equipo de salud realiza para evitar la transmisión de enfermedades como así también evitar accidentes. ¿Estamos? ¿Copiaron todos? Y anoten ahora otro concepto, así vamos ganando tiempo. Pongan esterilización. Es el proceso mediante el cual se elimina todo tipo de vida, ya sea
esporulada o vegetativa. ¿Puedo repetir esa parte, profe, por favor? ¿Dónde te quedaste, doctora? Elimina todo tipo. De vida vegetativa y esporulada. Disculpe, profe, ¿puedo preguntarle qué es esporulada? Sí, es un tipo de resistencia que va a tener cualquier microorganismo ante agentes externos que lo quieran eliminar. Por ejemplo, si vos tenés un microorganismo que está esporulado, hacé de cuenta que vos te metiste en una caja fuerte. Entonces, por más que yo venga con un hacha, con un machete, con un palo, con lo que sea, y que intente golpearte, yo no voy a poder golpearte porque vos vas a estar protegida por la caja fuerte. Ahora, si yo te saco de esa caja fuerte, vos estás en estado vegetativo. O sea, ese es tu estado natural. Entonces, quizás yo no usando un machete, pero quizás utilizando un palito, ya te puedo hacer daño. Esta es la manera con la que la mayoría de los microorganismos se protege de las agresiones externas. Eso es esporulado. O sea, es una resistencia, es un mecanismo de resistencia que tienen los microorganismos. Así como hay microorganismos que se enquistan, hay microorganismos que se esporulan. Entonces, esos son sus mecanismos de resistencia. Por ejemplo, ante un antibiótico. ¿Se entiende, doctora? Sí, gracias. No, de nada. Disculpe, Bien. doctor. Sí, Este concepto de que justo se me cortó el internet y no. el primer concepto, doctora, el primer concepto es el de bioseguridad, que es el tema que vamos a ver ahora. Y en medio de ese tema va esterilización, que es el segundo concepto, es el concepto que le corresponde a esterilización. Bien, gracias. No, de nada, doctor. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Me avisan, por favor, cuando salga. ¿Se ve, señores? Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Bien. Como les decía, hoy día vamos a ver un tema. Esta clase la vamos a tratar de hacer lo más cortita posible, así que capaz que ya dentro de una hora anden todos felices y contentos por ahí. La bioseguridad, como ya les dije, va a ser el proceso, van a ser las técnicas, van a ser los procedimientos y todo lo que se va a realizar, no solamente para evitar infecciones o para transmitir una infección o para transmitir una enfermedad, sino que además para evitar accidentes. Hay un concepto que a mí me parece muy importante que ustedes sepan, es de que les hago una pregunta. ¿El HIV es contagioso? Sí, ¿Quién dijo sí? A ver, porque no lo estoy viendo, así que vamos a volver al otro. ¿Quién dijo sí? yo, profe. A ver si me acuerdo. No. A ver, doctor, ¿por qué usted dice de que el HIV es contagioso? ¿Tiene alguna idea? ¿Lo leyó en algún lado? ¿En todos lados dicen? ¿Lo escuchó en la radio? ¿Lo leyó en algún lado? ¿Que no es una enfermedad de transmisión sexual? ¿Cómo me dijo? ¿Que sí es una enfermedad de transmisión sexual? Sí, es una enfermedad de transmisión sexual.
¿Y qué tendría que ver con que sea contagiosa? Ah, claro. No es una enfermedad de infecto contagiosa, onda, hay que tener cuidado de que no ocurran como accidentes mediante algún procedimiento Pro- que se esté dando en el hospital. Profe, es porque el VIH es el virus. Ajá, sí, el VIH es un virus. Sí, sí. ¿Pero es transmisible o es contagioso? ¿Es contagioso el HIV? Sí, es contagiosa porque una persona que está saludable, o sea, con salud puede contagiarse, o sea, no solamente por transmisión sexual, pero también de madre para hijo, de sangre también. Perfecto lo que me dijo, doctora. Pero no entendí. ¿El HIV es contagioso? ¿Es sí o no la respuesta? No, no es Pero contagioso. No es contagioso. ¿Quién dijo no? profe, yo me preguntaría cuáles son los requerimientos para que una enfermedad sea contagiosa. Bien, ahí nos vamos encaminando. Ahí nos vamos encaminando. Y si le sumamos el concepto de recién del doctor, yo creo que ahí van a ir entendiendo a dónde es que yo quiero llegar. ¿Quién dice que el HIV no es contagioso? Hablen, no tengan miedo. No tengan miedo, ya se me pasó el mal humor. Hablen. Yo pienso que es más que nada transmisible que contagioso, porque sí o sí tiene que tener un tema de ¿Por qué? fluido directo para ser transmisible. Por en cambio, el contagioso viene a ser, siento yo, pienso de algo de estar con otra persona mucho en contacto, de por ejemplo la piel o toser y cosas así, y el VIH no se contagia por eso. Exactamente. El HIV no es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad transmisible. ¿Cuándo algo es contagioso y cuándo algo es transmisible? Algo es contagioso cuando yo no necesito estar en contacto con ese paciente. Por ejemplo, yo estornudo sobre la mano, después voy, abro la puerta agarro el picaporte de un consultorio, entro, no me lavé las manos, y resulta de que yo estaba por ejemplo, con COVID. Después viene otra persona, como a la media hora, viene otra persona, agarra el mismo picaporte para abrir la misma puerta y ella se lleva la mano a la cara y se termina contagiando. Nosotros no nos vimos nunca la cara, pasó un tiempo, ¿sí? O sea, es decir, no hizo falta un contacto íntimo, un contacto físico, un contacto cercano para que esa enfermedad progrese. Una enfermedad es transmisible cuando yo necesito tener un contacto íntimo con esa persona. No necesariamente tiene que ser un contacto sexual. Tiene que ser, ya sea por un accidente de laboratorio, por un accidente en quirófano, puede ser por lactancia materna o todos los métodos que ustedes ya saben que son para la transmisión del HIV. Siempre que ustedes vayan a estudiar una enfermedad, acuérdense o primero vean si esa enfermedad es una enfermedad contagiosa o una enfermedad transmisible. Normalmente las enfermedades que son contagiosas son las enfermedades del árbol respiratorio. Y las enfermedades que son transmisibles son las enfermedades hemáticas, ya sea como la enfermedad de Chagas, el virus del HIV, ¿sí? ¿Se entiende? Una cosa es una enfermedad contagiosa y otra cosa es una enfermedad transmisible. Bueno, vamos a terminar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Cuando nosotros tenemos un paciente al frente, ese paciente
si nosotros no lo conocemos o inclusive si lo conocemos, ese paciente tiene cualquier enfermedad hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, ustedes lo tienen que tratar al paciente con todas las medidas de bioseguridad. Y algo no menos importante es de que ustedes tienen cualquier enfermedad hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, ustedes necesitan cuidarse no solamente para que el paciente no les transmita o no les contagie nada a ustedes, sino que ustedes también necesitan cuidarse para no transmitir o contagiarle nada al paciente. Imagínense las dos situaciones. Ustedes van a trabajar y vuelven con una enfermedad porque no se protegieron. O la otra situación es de que el paciente va a la consulta y vuelve no solamente con la enfermedad que tenía, sino que vuelve con una infección porque el médico no se protegió. Bien. Esta parte nosotros ya la habíamos visto. ¿Por qué que nosotros vamos a utilizar una ropa distinta? Nosotros utilizamos una ropa distinta porque el paciente en el momento de ser intervenido quirúrgicamente, el paciente disminuye sus defensas. Es decir, va a bajar el sistema inmunológico del paciente, y si yo estoy entrando a quirófano con una ropa de la calle y estoy llevando gérmenes que normalmente hay en la calle, ese paciente es muy probable de que sufra una infección. Otra cosa, chicos, como consejo, yo sé que es muy lindo, yo sé que queda fachero, yo sé que absolutamente todo. No anden de guardapolvo en la calle, no anden con el ambo en la calle. ¿Saben por qué? Porque si en algún momento llega a ocurrir un accidente y justo ustedes están pasando por ahí, ustedes van a tener que intervenir sea como sea. De verdad. Nadie les va a preguntar si ustedes ya rindieron cirugía, si están en quinto año, en cuarto, si ya aprobaron la cirugía, si ya aprobaron... No, ustedes están de guardapolvo, inmediatamente ustedes ya son médicos. Entonces, para evitarse un problema, lleven el delantal dobladito en el brazo, si van al hospital, lleven un ambo dobladito en una bolsita bien limpito, se lo ponen adentro del hospital y después se cambian. Si ustedes en algún momento pueden asistir en un accidente y llega a pasar algo malo, que el paciente se muera, ustedes simplemente estaban como colaboradores. Va a ser muy diferente de que el paciente le pase algo, que se muere, y que ustedes estén ahí vestidos de médico, entonces la culpa posiblemente puede ser de ustedes. Así que mucho ojo, el que lo quiera tomar el consejo, que lo tome, el que no lo quiera tomar, bueno, ya son todos grandes. El gorrito también es muy indispensable. Fíjense, a veces no solamente es el paciente el que está con pediculosis, sino también cualquiera del equipo quirúrgico puede estar con pediculosis. No solamente en este caso, bueno, fíjense, son muchísimos los viejos que tienen pacientes, sino hay veces que el equipo quirúrgico puede haber alguien que tenga acá, que tenga seborrea, que tenga alguna afección en el pelo, que tenga algún hongo capilar. Algo fundamental también es el calzado. No podemos entrar a un quirófano con zapatos que venimos de la calle, también principalmente por lo que yo les dije, porque imagínense, ustedes vienen caminando y toda esa suciedad la van a llevar al quirófano, también eso puede ser perjudicial para el paciente. Se pueden utilizar estas botitas que ustedes ya las conocen. Este mecanismo de acá de la derecha se lo hicieron principalmente para los cirujanos que son así bastante gorditos y que no se quieren agachar a atarse la botita, entonces hicieron ese sistema. Y otra cosa, por ahí no solamente podemos llevar barro en los zapatos, sino de que por ahí tenemos la suerte de pisar excremento, de pisar caca, y uno entra con eso al quirófano. Imagínense la fuente infecciosa que eso puede ser. Así que no tanto, esto es para varones como para mujeres, sí o sí es necesario de que se pongan el calzado adecuado. El uso de antiparras, el uso de barbijos, el uso del barbijo es fundamental, que también sepan cómo colocarlo, porque van
Las tiras de arriba se atan hacia arriba y las tiras de abajo se atan sobre la nuca. Fíjense, este barbijo de la izquierda está colocado de manera correcta y este barbijo de la izquierda está colocado de manera incorrecta. Acá hay un buen flujo de aire adentro del barbijo y está protegiendo absolutamente todo. A diferencia de acá, de que deja abierta la parte de abajo y es como que si el profesional no tendría nada puesto. Pregunta de examen: ¿cuál es el primer método para evitar infecciones adentro de un quirófano? El lavado de manos es el método más simple, más sencillo, el más rápido y el que todo el mundo lo tiene que hacer, ¿sí? Este es un lavado de manos social. Yo les pasé un video con el lavado de manos quirúrgico. Por favor, cuando puedan lo vean. De ahí, ¿qué es lo que se les puede preguntar? ¿Cuántos tiempos tiene el lavado? Son 3. El primer tiempo va hasta la muñeca, el segundo tiempo va hasta la mitad del antebrazo y el tercer tiempo hasta el pliegue del codo. Más que eso, yo creo que no se va a preguntar. Es importantísimo el lavado de manos, no solamente para evitar la transmisión de enfermedades, sino también porque nosotros por ahí algunas veces nos podemos rascar la nariz, nos podemos rascar cualquier parte del cuerpo. Imagínense que después nosotros vamos y lo tocamos así al paciente. También pasa por tener respeto hacia el paciente. ¿Cómo va a ingresar el paciente? Esto también ya lo habíamos visto en la primera clase. Camisolín, el paciente tiene que entrar sin ningún tipo de ropa, o sea, solamente el paciente va a estar desnudo, con este camisolín puesto arriba. Normalmente se lo pone así, miren, de esta manera, atado hacia atrás. ¿Por qué? Porque el paciente, una vez que esté acostado sobre la mesa quirúrgica, ya dormido, simplemente esto se lo saca hacia adelante, se opera y después se vuelve a poner de la misma manera para mantener el pudor del paciente. Lavados de manos quirúrgicos, ya les dije cuáles pueden ser las preguntas. Por favor veanlo a los videos. Una vez que se hizo ese lavado de manos, vamos a ver cómo o con qué vamos a ir esterilizando las cosas. Es decir, nosotros, la esterilización, bueno, es el concepto que yo les di recién. Esto es calor húmedo, chicos. Pregunta de examen: ¿qué puedo esterilizar en calor húmedo? Puedo esterilizar cualquier tipo de textil, ya sea el equipo de ropa, puedo esterilizar gasas, compresas, apósitos, cualquier cosa que esté hecho con tela o con tela de gasa, eso se esteriliza acá. Esto se llama calor húmedo. Pregunta de examen: ¿en qué método de esterilización pondrías un camisolín? Calor húmedo. Se acabó la pregunta. Segundo tipo de esterilización, chicos. Este es calor seco. El calor seco, acá vamos a esterilizar todo lo que sea metálico. El instrumental quirúrgico. También podemos esterilizar todo lo que sea vidrio, aceite, vaselina, cajas de agujas. Esto es como la cocina de la casa, como el horno de la casa. Profe, Sí. tenía una Sí, doctor, consulta, porque ¿quién me habló? nosotros en la secundaria esterilizábamos mediante calor húmedo los ¿cómo se llaman estos? Los Erlenmeyer, porque lo usábamos en microbiología para hacer medio de cultivo. ¿Era correcta la técnica o no? ¿Los qué, doctor, se corta? Que si era correcta la técnica, digo, al usar calor húmedo en el autoclave para esterilizar cajas de Petri. Sí, porque tenga en cuenta, doctor, de que la caja de Petri es plástico. Ah, bien. Bien. Sí, a ver. Acá, en calor húmedo, es más, yo el plástico, cuando llegaba óxido de etileno, les iba a hacer la aclaración del plástico. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo, hace muchos años, solamente existía el calor húmedo y el calor seco. Por eso es que ustedes esterilizaban en calor húmedo, porque al calor seco no lo podían meter porque si la cápsula de Petri se iba a derretir.
Entonces ustedes como método, como otro método, lo utilizaban el calor húmedo, hasta que apareció el óxido de etileno. Cuando aparece el óxido de etileno, todo lo que se esterilizaba en calor húmedo pasó a esterilizarse en óxido de etileno. Los plásticos, las gomas, por ejemplo, algunos electrobisturí también se esterilizaban en óxido de etileno. Es más, hay lugares de que hoy en día no utilizan ninguno de estos sistemas, sino que descontaminan con formalina. Pero bueno, eso es aparte. Pero sí, doctor, las cápsulas de Petri se esterilizaban en calor húmedo porque son de plástico. No las podemos meter acá, no las podemos meter en el calor seco, doctor, porque se van a derretir. Y por último, acá está el óxido de etileno. Mira, esta es la máquina del óxido de etileno. Y lo que hace esto es hacer un vacío, después lo calienta un poquito el material, lo humidifica y se coloca una de estas ampollas acá en este receptáculo que está acá arriba, y cuando llega a una temperatura y a una presión ideal, la máquina sola va a romper uno de estas ampollas y se va a soltar el gas. Este ciclo dura 8 horas. El ciclo de calor seco dura 1 hora y media. Y el ciclo de calor húmedo dura 2 horas. Aunque ustedes sepan cuánto dura cada una, es más que suficiente. Ustedes no necesitan saber cómo hacen ni nada de eso. ¿Cuánto Calor duraba húmedo, el óxido de etileno? 8 horas. ¿Cuánto tiempo? 8 horas. Ahora, a ver que yo veo la cinta testigo. Disculpe, profe. Y miró, sí. ¿El ciclo de calor seco era el que duraba 8 horas? No, vamos de nuevo. Vamos por parte. Calor húmedo. ¿Sí? Es este que ustedes están viendo ahora. El calor húmedo, el ciclo para esterilizar dura 2 horas. Una vez que ese material está estéril, salió de las 2 horas de estar adentro del autoclave, y mientras el envoltorio esté perfecto, mientras el envoltorio no esté roto, esa esterilidad, ese material va a estar estéril durante 2 semanas. Por eso cuando yo voy a esterilizar le pongo la fecha al material para saber cuándo se hizo, cuándo se esterilizó. Si después de 2 semanas yo lo encuentro, por ejemplo, en camisolín, ese material ya no sirve, porque ya pasaron las 2 semanas. Vamos con el otro. Calor seco. El ciclo dura 1 hora y media. O sea, yo meto una caja de instrumental, tiene que estar media hora a 180 grados o a 120 grados durante 2 horas, y después lo dejo enfriar. Las cajas también van con un papel que tiene la fecha y el nombre de la persona que lo preparó. Y la vida de esa esterilidad, que eso se llama anaquel, la vida de anaquel dura 1 mes. Y ahora vamos con el último, que es el óxido de etileno. El óxido de etileno, el ciclo, dura 8 horas, o sea que me lleva 8 horas para esterilizar un material. Y si ambos envoltorios, pues todo se envuelve en doble envoltorio, si ambos envoltorios están bien y no están rotos, tiene una vida de anaquel de 1 año. ¿Estamos? Bueno, creo que sí. Que acá se puede esterilizar todo lo que Disculpe. no entra. Sí. Si podías repetir la vida del calor húmedo, por favor. 2 semanas, doctor.
Acá se va a esterilizar todo tipo de plásticos, goma, prótesis, ropa descartable, todo lo que sea plástico, lo que sea sintético, todo se va a esterilizar acá. ¿Por qué? Porque esto en ningún momento va a levantar alta temperatura, no hay alta presión. Todos los equipos que son delicados también se esterilizan acá. Vamos. Acá tenemos un equipo de ropa abierto, que esto también ustedes lo habían visto. La colocación del camisolín, colocamos los guantes, se prepara la mesa instrumental. Y acá algo fundamental que hace la bioseguridad. La colocación de hojas, la colocación de agujas siempre tiene que tratar de hacerse de manera correcta. Fíjense acá, y es una mala costumbre que tenemos, porque me incluyo, a veces que tengo que instrumentar, que tengo esta mala costumbre, a menos que esté muy concentrado, me acuerdo de todo este tipo de cosas. Pero bueno, es algo que sí o sí lo tenemos que hacer todos. La colocación del mango de la hoja del bisturí, fíjense, esta persona lo está haciendo solamente con las manos y acá lo está haciendo con un portaagujas. Si este bisturí se resbala, el bisturí obviamente lo va a cortar al paciente. Si el bisturí está limpio, no pasa nada. Ahora, si el bisturí ya está sucio con sangre del paciente, entonces yo tengo que tomar otras medidas. Pasa este tipo de cosas, ¿eh? Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer una vez que termino la cirugía? Utilizar un descartador. ¿Cuáles son las características de este descartador? Que tiene que tener las paredes, que tiene que ser amplio, alto y que tiene que tener las paredes duras. ¿Por qué? Porque yo ahí adentro voy a tirar todo lo que sea material corto punzante. Que son bisturíes, agujas, ¿sí? Fíjense, pueden ser cuadrados, redondos, esto siempre lo van a encontrar adentro de los quirófanos. Otra recomendación, no reencapuchar agujas. ¿Por qué? Porque por ahí me puede fallar el cálculo y resulta que no estoy reencapuchando la aguja y resulta que me la termino clavando en el dedo. Algo que también lo pueden encontrar en los hospitales es este tipo de descartadores, porque lamentablemente no hay los suficientes medios para comprar insumos. Entonces se utiliza una botella descartable para tirar todo este material corto punzante. Si esto no es así, bueno, yo me puedo llegar a tener un accidente. Pregunta de examen. ¿Qué arrojo en cada bolsa de cada color que hay en los lebrillos? Pregunta de examen. Yo voy a tirar en una bolsa roja todo lo que sea biológico y que haya estado en contacto íntimo con el paciente. Por ejemplo, gasas con sangre, gasas con moco, gasas con materia fecal, tubuladuras de suero que se hayan manchado con sangre, vómito del paciente, restos del paciente, cualquier cosa que haya estado en contacto con el paciente, todo en una bolsa roja. Ahora, todo lo demás, lo que sea papeles, hierba, cáscara de naranja, papel del regalo que mandó el novio o la novia, bombones, caramelos, todo lo que sea basura común, eso va en una bolsa negra. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes tiran, miren, fíjense acá, el quirófano tiene las bolsas, tiene la bolsa roja para el anestesiólogo y la bolsa roja para el equipo quirúrgico. Esta compresa que yo voy a descartar en las bolsas rojas, por ejemplo, normalmente estas compresas se lavan y se reusan, se lavan y se usan, se lavan y se usan, se lavan y se usan, pero vamos a hacer cuenta que es una gasa. Las gasas se usan y se tiran una sola vez. Esa gasa tiene que ir a una bolsa que dice residuos patológicos, que tiene un gramaje superior al del resto de las bolsas. Es decir, va a ser una bolsa mucho más dura. Esa bolsa tiene que estar en un depósito por lo menos unas 6 horas hasta que las venga a buscar un camioncito que va a llevar esos residuos patógenos y van a terminar siendo incinerados. Así que fíjense por qué se tiran las cosas en una bolsa roja. Profe, A diferencia... Sí, la profe de antropología nos dijo que no se incineraban
sino que ¿cómo se llama? Se las enterraba. Bien, bueno, depende del lugar, doctor. Los residuos patológicos se incineran. Capaz que la doctora estará hablando de un lugar en particular. No le podría decir por qué estaba hablando ella de eso. Por lo menos la experiencia que yo tengo en mi provincia, en Salta, se realiza la incineración del material patógeno y ya le muestro por qué, doctor. Ya le muestro por qué no se entierra. No sé de dónde habrá sacado la doctora que se lo entierra, pero bueno, son opiniones y me parece perfecto que me lo diga. Esta bolsa negra, donde habíamos tirado los residuos comunes, cualquier cosa que no haya estado en contacto con el paciente, a esto lo lleva el camión de la basura, el recolector que pasa por la esquina de la casa, por la puerta de nuestra casa. A esa bolsa sí la va a llevar el recolector. Y este es el motivo, doctora, por el cual no se entierran las bolsas. Porque lamentablemente usted no se olvide que vivimos en un país que tiene un índice de pobreza elevadísimo y que lamentablemente muchas personas viven de esto. Lamentablemente muchas personas viven de esto. Y usted imagínese si este nene, el de la foto, está buscando cosas para vender o inclusive cosas para comer y se encuentra con una placenta, se encuentra con un resto de algún paciente, se encuentra no sé, con sangre que ha estado con gasas con sangre. ¿Me entiende, doctora, por qué no se entierran los residuos patógenos? Sí, profe. Uy, el internet se me fue. Bueno, bien. Entonces, como si estamos adentro del quirófano. Bien, ¿qué es lo que, ¿cuál es la idea de esto? De que sepamos de que la bioseguridad sí o sí la tenemos que hacer entre todos. Si ustedes ven que un compañero se lastimó, lo mejor que pueden hacer es protegerse ustedes y lo tratan de ayudar al compañero. Si el paciente tiene una enfermedad infecciosa, capaz que el paciente no avisa, chicos, pero no avisa porque sea malo. Capaz que no sabe, capaz que nunca se enteró, ¿no? Por ejemplo, que estábamos hablando hace rato del HIV. Capaz que el paciente nunca supo que estaba con la enfermedad. Y por eso cuando le preguntaron, ¿tiene alguna enfermedad? No, no tengo nada. Y resulta que ese paciente sí tenía, y ustedes se confiaron, y después viene lo peor. Pero ustedes siempre cuídense, usen guantes, usen antiparras. Si no tienen guantes, se lavan las manos, lo tocan al paciente y se vuelven a lavar las manos. El paciente no tiene por qué sentirse mal y ustedes tampoco tienen que sentirse mal porque ustedes lo están cuidando a él y se están cuidando ustedes. Así que ya saben, por favor, cuídense mucho. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y pasamos a lo último. Así, con esto ya cerramos la materia que va a ser, vamos a ver un procedimiento quirúrgico en donde engloba toda la materia. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué era en la bolsa verde? ¿Cómo, doctora? Perdón, no entendí. ¿Qué residuos iban en las bolsas verdes, creo? Ah, no entendí cualquier cosa.
Residuos especiales, doctora. Residuos como, por ejemplo, medicamentos que se hayan roto, medicamentos que se hayan vencido, los ácidos con los que se revelan las placas radiográficas, puede ser algún cemento con el que se haga la adhesión de una prótesis, todo eso va en ese tipo de bolsa. Aunque no nos olvidemos que estamos en Argentina y que en Argentina no salimos del rojo y del negro, entonces por ahí lo que iba en el rojo, algunas cosas, a lo que iba en el amarillo, algunas cosas las vamos a distribuir en el rojo y otras en el negro. Pero ustedes tienen que saber bien qué es lo que va en cada bolsa. Si no puede ir en la amarilla porque no hay, bueno, buscaremos la otra alternativa. Profe, ¿puede volver en las diapositivas de la bolsa verde o lo que dijo porque se me cortó? Ahí, doctora. En las bolsas negras, todos los que son residuos comunes. Sí. Sí. Esa puede ser amarilla, puede ser verde o puede ser azul, doctor. De acuerdo a la plata que tenga el establecimiento para comprar. Por ahí no hay verde, por ahí no hay amarilla, y bueno, tráete una verde. No hay verde, bueno, tráete una azul. Sí, depende de lo que consigan también. Bueno, ahora vamos a ver, considerando que no hay más dudas, ahora vamos a ver un procedimiento que a mí me parece un procedimiento muy loable, que yo creo que todas las personas lo tendríamos que hacer, que es el de donación de órganos. Nosotros vamos a ver la donación de órganos, pero no desde un aspecto social, sino desde el aspecto de la técnica quirúrgica, que es lo que ustedes necesitan ver. Yo voy a hacer un caso, y las diapositivas están orientadas o están ideadas para hacer un caso cualquiera. Le vamos a poner, no sé, un nombre cualquiera, Lucas. De que Lucas es una persona común y corriente como todos nosotros, pero que un día le pasa algo y Lucas termina siendo donante de órganos. A Lucas le gustaba andar en moto, ¿sí? Ustedes fíjense que la principal causa de accidentes en casi todo el mundo son las motos. Pero la mayoría de los casos letales también son en motos, porque hay mucha gente que no le gusta utilizar casco, porque se despeinan, porque es incómodo, porque es molesto, porque pierden tiempo. Cualquiera sea la excusa, siempre es válida para no utilizar casco. Este tipo de irresponsabilidades lo van a ver acá y lo van a ver en cualquier lado del mundo. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en esta moto? El único que va seguro es el señor que va de remera rayada, porque él está agarrado al manubrio de la moto. A diferencia del resto, de que van solamente sentados y que tienen una energía potencial increíble, además de que ya van con una energía cinética, esas personas al momento de caer mantienen su energía cinética y terminan pasándola mucho peor que las personas que van manejando. Y acá tenemos algo peor. Fíjense de que esta persona utiliza la moto como si fuese un colectivo, y esta foto fue tomada acá en La Rioja. O si no, van haciendo este tipo de piruetas, ¿sí? En el momento que esta persona acelera, fíjense, la señora lleva cajones de cerveza. Al acelerar, mantiene la inercia, como ustedes ya saben cuáles son las leyes de la física, y la paciente se termina cayendo. E inclusive, muchas veces, el paciente termina teniendo este tipo de accidente. Bueno, a este chico lo vamos a llamar Lucas. Resulta que Lucas tiene un accidente muy grave. Vamos a poner que tuvo un accidente en una moto, que es trasladado al servicio de emergencia. Cuando Lucas ingresa a ese servicio de emergencia, ingresa a terapia intensiva. ¿Por qué? Porque tiene un traumatismo de cráneo, hay una contusión, no solamente una contusión, sino también una conmoción cerebral, y las probabilidades de que Lucas salga de ese estado de coma son muy pocas, porque él ya está comenzando a hacer un edema vasogénico, un edema citotóxico, y por lo tanto ya está
comenzando a hacer una herniación del centro respiratorio. En ese momento, cuando ya ven de que Lucas está mal, el personal de la terapia intensiva se comunica con el INCUCAI. Se comunica con el INCUCAI, le avisan de que tienen un posible donante, porque el paciente está mal, tiene un accidente que hubo un compromiso cerebral. Por lo tanto, el INCUCAI ya está sabiendo de que hay que ir a ver a ese paciente. Cuando el INCUCAI llega, lo primero que va a hacer hablar con la familia, ¿sí? Le van a comentar la situación de que este paciente posiblemente no tenga vuelta atrás. Entonces se le va a realizar un electroencefalograma. Acá tenemos un electroencefalograma, un paciente que está bien, que tiene sus ondas cerebrales en buen estado, es decir, conservadas. Por lo tanto, si el INCUCAI hace un electro y resulta de que están este tipo de ondas, el INCUCAI no puede hacer nada porque el paciente está vivo. Ahora, si el INCUCAI, después de haber recibido la autorización de la familia, realiza un electroencefalograma y en el electroencefalograma, miren, estas son las ondas, entonces quiere decir de que ese paciente ya ingresó con muerte cerebral. Por lo tanto, se haga lo que se haga, el paciente lamentablemente no tiene vuelta atrás. Es decir, puede pasar una semana o 10 años, dependiendo de la actividad de su actividad cardíaca, pero no va a poder volver a la normalidad, porque a cada segundo que va pasando, más neuronas se van moviendo. Entonces, este paciente ya es irrecuperable. Este paciente tiene una muerte cerebral. Cuando se confirma la muerte cerebral y el paciente había expresado su voluntad de donar los órganos, o bien la familia expresa la voluntad de donar los órganos, se comienza con el operativo de ablación. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Sí, doctor. Bien. Bien. Una vez de que yo tengo la aprobación de los familiares del paciente, o el paciente ya había dado su consentimiento en vida, se hace un estudio que se llama un estudio de histocompatibilidad. Es decir, yo tengo que saber con quién de todas las personas que están en lista de espera, con quién de todas esas personas, el paciente, ¿cómo era que se llamaba? Lucas, es histocompatible, es decir, sus células son lo más parecidas posibles a cualquiera de estos pacientes. Miren, yo hice una lista acá, son nombres al azar. Normalmente los que están en primer lugar en la lista son las personas que están en emergencia, es decir, que su vida a cada minuto, a cada hora puede ir empeorando. Por lo tanto, el primer órgano que aparezca yo con la primera persona que tengo que hacer el estudio de histocompatibilidad es con estas personas. Pero resulta de que Lucas era compatible con Graciela, fíjense que está en la lista de los 10 primeros, pero también era compatible con Cristian y con Luis. O sea, Cristian está en el puesto 14 y Luis está en el puesto 16. Una vez que pasa esto y que ya se confirma que el paciente tuvo el accidente, por ejemplo, yo voy a hablar de mi provincia porque es en donde yo trabajaba y yo hacía esto. Una vez que el paciente se confirma que es compatible, normalmente vienen los equipos, por ejemplo, vamos a decir, ¿cuál era la paciente? De que Graciela está en Buenos Aires, Cristian está en Mendoza y Luis está acá en La Rioja. Entonces, el médico de Graciela que está en Buenos Aires tiene que viajar a Salta para ablacionar, por ejemplo, el corazón que necesita para Graciela. El médico de Cristian que está en La Rioja, el médico de Cristian estaba en Mendoza, tiene que viajar desde Mendoza a Salta porque él tiene que ablacionar los pulmones que necesita Cristian.
Y el médico de Luis, que está acá en La Rioja, también tiene que viajar a Salta para ablacionar los riñones que se le van a trasplantar a Luis. Es decir, cada cirujano tiene que ir a extraer el órgano del paciente para traerlo hacia el lugar donde está su paciente e implantar. Entonces, el médico, por ejemplo, de Buenos Aires va a viajar. En ese momento se procede lo que se llama el bloqueo, tanto de Buenos Aires, en este caso, se bloquea Aeroparque y se va a bloquear el aeropuerto de Salta, no puede haber nada, no puede haber nadie, porque solo tiene prioridad estos aviones. Se produce el bloqueo de los quirófanos, es decir, solamente mientras dure la ablación de los órganos, va a ser la única cirugía que va a estar caminando. Ahora, si yo tengo cirugías que son limpias, esas cirugías pueden realizarse en los otros quirófanos. Pero si existe la mínima posibilidad de que esa cirugía se contamine, por ejemplo, si yo estoy haciendo una osteosíntesis de tobillo, es decir, estoy operando una fractura de tobillo, las posibilidades de que se contamine son pocas, porque voy a estar lejos del aparato digestivo. Ahora, si yo estoy haciendo una extirpación de vesícula, hay probabilidades de que al abrir el tubo digestivo, para seccionar la vesícula biliar, se pueda contaminar. Entonces, directamente esa cirugía se suspende. En el caso que no se pueda suspender, se hace en un quirófano más chico o en un quirófano alejado. Y siempre la ablación se hace en el quirófano más grande, que esté más al fondo de toda la estructura del quirófano. Acá, por ejemplo, son varios los quirófanos, uno al lado del otro, pero siempre hacemos en el último quirófano. Se procede, una vez que ya está todo, la instrumentadora del primer turno se va a hacer el lavado de manos, a abrir el campo quirúrgico, así como ustedes ya lo vieron que se arma, se va a colocar el comisonín, la colocación de los guantes, por favor vean el video. Va a proceder al enfundado de la mesa, colocar todo el instrumental arriba de la mesa. Y algo que es muy importante, chicos, es una solución que se llama solución de Wisconsin. Esa solución de Wisconsin es una solución cardioplégica, es decir, va a disminuir el metabolismo celular para que haya un menor gasto celular, para que la célula de cualquier órgano que yo vaya a ablacionar pueda durar más tiempo sin estar adentro del paciente, ¿sí? A ver, les hago un ejemplo horrible, pero es lo más práctico que les puedo hacer. Cuando ustedes van a la carnicería, ustedes traen un kilo de cualquier carne. Si ustedes lo dejan 2 horas afuera de la heladera, esa carne ya comienza a ponerse fea. ¿Por qué? Porque el metabolismo de la célula ya es un metabolismo que está lejos de la cadena de frío, esa célula comienza a descomponerse y por lo tanto comienza a girar mal olor. Acá pasa exactamente lo mismo, con la diferencia que nosotros vamos a inyectar la solución de Wisconsin en la arteria aorta abdominal para que se haga sistémica en el paciente. Esta solución de Wisconsin viene en forma de hielo. Ya habrán visto que en todas las ablaciones hay alguien que lleva el hielo, pero en realidad es solución de Wisconsin congelada. ¿Sí? Acá están los médicos, ya se están. Fíjense, de esta manera es que se los viste a los cirujanos. Ahora, con el camisolín se lo ofrece, el cirujano introduce los brazos a través del camisolín, ¿sí? Nada más, y otra persona le anuda el camisolín por detrás, y la instrumentadora de esto fue a buscar los guantes para colocarle los guantes, ¿sí? Primero coloca siempre el derecho, como normativa se coloca el derecho y después se coloca el izquierdo. Este paciente va a estar en decúbito dorsal,
Se va a hacer campo. El campo para una ablación es siempre desde el borde de la mandíbula hasta la articulación del tobillo. Se pinta con iodo povidona absolutamente todo el paciente. Se va a colocar los campos. Obviamente que acá vamos a colocar unos campos un poquito más amplios. Se coloca también el electrobrace. ¿Se acuerdan que esto era adhesivo? Y acá es donde se va a hacer la incisión la sifopubiana. ¿Sí? Se hace una incisión desde el apéndice sifoides hasta el pubis. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Esto se va a hacer con bisturí, la voy a seguir con electrobisturí. Y una vez que llegue a la cavidad, voy a colocar estos separadores, que son unos separadores enormes, son unos Balfour especialmente adaptados para las ablaciones. Una vez que yo estoy adentro de la cavidad, lo primero que yo tengo que hacer, o lo primero que va a hacer el cirujano, es la ligadura del intestino. ¿Sí? Va a ligar el intestino precisamente para que ya no deje de pasar materia fecal, porque el paciente tiene muerte cerebral, pero el paciente conserva todo su sistema vegetativo. Se colocan estos separadores, se pueden colocar a veces hasta 2 separadores si la incisión es muy grande. Y acá, una vez que llegamos a la arteria, a la aorta abdominal, hacemos una pequeña incisión en la aorta abdominal. Hacemos una ligadura en la aorta abdominal. Es decir, acá, fíjense a la altura de las arterias renales, hacemos una ligadura con lino 10. ¿Se acuerdan del lino 10? El lino más grueso. Hacemos varias ligaduras, es decir, cerramos el paso de la sangre por la arteria, por la aorta abdominal, cerramos el paso con varias ligaduras. ¿Qué es lo que va a hacer esto? De que deje de ir sangre arterial hacia los miembros inferiores. Una vez que está hecho esto, se hace una pequeña incisión por debajo, por encima de esa ligadura, y se va a colocar una tubuladura. Y ahí está, se hacía con lino 20, con esos clamps. Se hace una pequeña incisión, y con uno de estos, que son los perfus, para transfundir la solución de Wisconsin, vamos a pasar aproximadamente 4 litros de solución de Wisconsin por ese perfus que está conectada a la arteria aorta abdominal. ¿Qué es lo que va a hacer? El corazón está latiendo todavía. Entonces va a ser el mismo corazón el que va a llevar hacia todo el organismo, a excepción de los miembros inferiores, porque ya se quedaron sin afluente de sangre arterial. Va a llevar solución de Wisconsin absolutamente a todo el cuerpo, y esa solución de Wisconsin obviamente va a ir mezclada con la sangre. Mientras eso va sucediendo en la aorta abdominal, de que va pasando la solución de Wisconsin, ahora lo que yo tengo que hacer es hacer una incisión que va desde el manubrio esternal, desde la escotadura supraesternal hacia el apéndice sifoide. Ahora yo tengo que abrir la caja torácica. Voy a hacer una incisión con bisturí, fíjense, así, para continuarla a la otra incisión. Se hace una incisión con electrobisturí, o bisturí, después se sigue con electrobisturí, y voy a seccionar el esternón con una sierra que se llama sierra de Gigli. Fíjense, esta es una sierra que corta desde abajo del hueso hacia arriba. Es como si yo estaría talando un árbol, pero estoy cortando el hueso, estoy seccionando el hueso de abajo hacia arriba, con un movimiento de vaivén. Fíjense, acá la sierra de Gigli la están usando para hacer una amputación. Esto, a medida que va y viene, va cortando. O bien puedo utilizar un esternótomo, que no en todos los servicios lo tienen. Fíjense que es mucho más fácil. Y abro el esternótomo y entro a la cavidad, entro hacia el mediastino. Una vez que yo llegue al mediastino, fíjense, esto es lo que se ve. Una vez que yo llegue al mediastino, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ubicar la vena cava superior
recuerda que es esta, la vena cava inferior está por detrás. Entonces lo primero que yo voy a hacer es la ligadura de la vena cava inferior. Y por consiguiente voy a hacer una pequeña sección acá. Voy a hacer una ligadura de la vena cava inferior, es decir, ya no va a llegar tanta sangre al corazón, pero sí va a venir sangre desde arriba. Lo voy a hacer con estas pinzas, y esto lo voy a hacer con seda, o también pues lo puedo hacer con lino. Y acá en la vena cava superior voy a hacer un pequeño corte con tijera, con la tijera de Metzger. Y toda esa sangre que el corazón sigue chupando, o sea, sigue atrayendo hacia él, yo la voy a aspirar. El corazón va a seguir latiendo y yo sigo aspirando sangre, sigo aspirando, hasta que el corazón se queda sin sangre. Hay una hipovolemia, obviamente, porque yo estoy produciendo esa hemorragia, hasta que el corazón se detiene. Espero unos segundos más, constantemente estoy aspirando la sangre, el corazón va a latir voy a esperar unos segundos más, acá voy aspirando, hasta que el anestesiólogo me avisa de que el paciente se quedó sin contracciones, que eso yo sí lo puedo ver, y se quedó sin impulso eléctrico. En ese momento tenemos la hora de fallecimiento del paciente. A partir de este momento es cuando comienza el tiempo a correr en contra de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasaba hasta esto? La solución de Wisconsin ya se hizo sistémica y retrasa un poco la muerte celular. ¿Sí? Cada cirujano va a tener su tiempo. Siempre se ablacionan primero los órganos que duran menos, como por ejemplo el corazón, pulmones, hígado. Eso es lo primero que se ablaciona. Una vez que se van ellos, ingresan los urólogos para sacar lo que puede ser bloque reno-pancreático o solamente páncreas. Cuando se van ellos, ingresan los traumatólogos si hay que sacar algo de hueso. Cuando se van ellos, o mientras tanto, pueden ir operando los oftalmólogos para ablacionar córnea. Cualquiera de esos órganos va adentro de 5 bolsas, una adentro de la otra, para mantener la integridad del órgano y que esté todo estéril. Y eso va a ir en una conservadora, que va a estar a una temperatura ideal. Cada órgano tiene una temperatura ideal de conservación. E inmediatamente tiene que salir la ambulancia, hay un despeje de todas las calles en toda la ciudad, y llegar nuevamente al aeropuerto. Una vez se bloquea nuevamente el aeropuerto, ese avión vuelve a despegar, y una vez, antes se hacía, cuando despegaba el avión, por ejemplo, despegó el avión desde Salta, comienzan a operarla a la paciente en Buenos Aires para abrir el tórax, ir removiendo el corazón que ya no servía, cosa de que apenas llega el vuelo, el corazón ya no está en su lugar, el de la paciente, y ya viene el nuevo órgano para ser implantado en la paciente. Ahora lo que se hace es directamente, cuando aterriza el avión, ya sea en Buenos Aires, recién ahí comienzan con la cirugía de la paciente para abrir el tórax, para dejar todo listo, porque esto además les da tiempo de hacer las pruebas para ver si ese corazón va a resistir o no adentro del paciente. Entonces, una vez que nosotros estamos seguros de que ese corazón sí va a resistir adentro del paciente, sacamos el corazón que no sirve. Entonces ahí llegamos, se produce la apertura del tórax de la paciente. Fíjense, acá el cirujano, él sabe cómo lo sacó
cómo lo ablacionó a ese corazón, entonces él está, ahí está, ahí está terminando de darle los últimos toques a la aorta. Y fíjense de que constantemente el corazón está sumergido en la solución de Wisconsin, que lo mantiene frío y además retrasa de que ese corazón pueda llegar a descomponerse. Acá sigue el procedimiento y acá el corazón ya está casi listo para ser implantado. Entonces, una vez que el corazón ya está confirmado de que el corazón va a resistir adentro de la paciente, directamente se lo ablaciona al otro, al que no sirve, y se implanta en la cavidad del otro paciente. Se le vuelve a hacer pruebas para ver si ese corazón funciona correctamente y se lo implanta. Acá, por ejemplo, tenemos la ablación del hígado, ¿sí? Acá tenemos la ablación de riñones. Fíjense, ablación del riñón. Acá está todo lo que ustedes o cualquier persona que done puede llegar a sanar. ¿Alguna duda, doctores? Profe, hay que saber el tiempo que dura los órganos. No, doctora, no. Ahora no. Ahora no, por ahí cuando usted haga cirugía, bueno, ahí sí capaz que se dejan pedir. Pero ahora no. Porque más que nada, hasta bioseguridad, eso seguro se le va a tomar. Ahora lo de acá, lo de la donación de órganos, a mí me pareció algo muy interesante mostrarles, no solamente para derribar todos los mitos que hay, de que hay gente que roba órganos y que los lleva al monte, y que los tiene 2 días y que después los ve. No. Fíjense todo el procedimiento que hay que hacer para que un órgano sea viable. Así que bueno. ¿Alguna duda? Bueno, asumo que no. Bien. Bueno, doctores, les quería hacer una consulta. Sí. Cuando usted dijo que, porque a los órganos cuando los extraen lo sumergen en la solución esa de Wisconsin, ¿puede ser? Pero también Sí, de dijo Wisconsin. que se la no inyectan, como que se la ponen al paciente, pero ¿por qué se la...? La transfunden, sí, por... Claro. O sea que, porque para afuera es para Bien. mantener al órgano, pero para cuando están en el cuerpo todavía... Cuando usted abre la cavidad abdominal, doctora, lo primero que tiene que hacer es hacer la sección en la vena, en la arteria aorta, y yo por la arteria aorta voy a meter un perfus. Ese perfus me va a hacer pasar solución de Wisconsin, por lo menos unos 4 litros me tienen que pasar de solución de Wisconsin. ¿Por qué? Porque esa solución de Wisconsin, si yo tendría que inyectar en todas las partes del cuerpo, yo no llegaría nunca a inyectar en todas las partes del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo para qué? Yo pongo eso adentro de la vena cava, dentro de la arteria de la aorta. No sé qué me pasa con la cava hoy. De la arteria aorta, entonces el mismo corazón, al bombear, lleva la solución de Wisconsin a todo el organismo e inclusive la lleva a los capilares y vuelve por el sistema venoso. Es decir, el mismo corazón se encarga de llevarla a todos lados para evitar de que todas esas células comiencen a descomponerse de manera más temprana. Entonces, yo haciendo eso, el corazón con el latido que yo lo tengo todavía y que lo puedo aprovechar, hace de que llegue a todos lados. Una vez que yo terminé parando ese corazón, porque ese corazón se quedó sin sangre, que terminó la ablación, yo necesito mantenerlo al órgano sumergido en Wisconsin. ¿Por qué? Porque
Una por la temperatura y otra para que siga haciendo efecto. Pero ya los miocardiocitos ya tienen ellos, por dentro, ya tienen solución de Wisconsin. Ahora, la otra es para conservar. ¿Se entiende? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Así que cuando cualquiera que les venga y les diga, sí, hay un señor que los lleva, los lleva al monte, les roba los órganos y después los anda vendiendo por Facebook y todas esas cosas, chicos, no crean. O pertenece a una organización muy, muy grande que hace que tengan una clínica, quirófano, terapia y todas las demás cosas para mantener al paciente con vida, porque si yo voy a vender órganos así, traídos del monte, no, voy a estar sacando los órganos al vicio a la gente porque no van a servir para nada. Y eso que llaman los órganos del mercado negro son personas a las que se las secuestra, se las tienen en clínicas clandestinas. Es en esas clínicas clandestinas se las ablacionan a las pacientes, pero ahí está el paciente que ya lo va a recibir. Entonces, bueno, venga para acá un riñón, le vamos a poner un riñón acá, y bueno, después vayan a hacer las dos. Es tristísimo, pero bueno, es así. ¿Alguna otra duda? Así pasamos a lo que yo creo que es lo que más les interesa a ustedes, que es el parcial. Ninguna duda, profe. ¿Hay alguna? Muy bien, muy bien. Si hay una muerte antes de llegar al hospital, digamos. ¿Cómo? Para el tema de- Una muerte antes de llegar al hospital, ¿sigue siendo factible la donación? Bien. No. Usted tiene dos tipos de donante. Uno es el donante cadavérico y el otro es el donante vivo. El donante cadavérico no se le puede extraer muchos órganos porque puede haber muerto en una situación muy traumática. En cambio de que el paciente vivo es un paciente de que estuvo en terapia para que el paciente donante vivo sea factible de que done, ese paciente tiene que haber estado como mínimo 24 horas en una terapia intensiva. ¿Por qué? Porque el paciente después se va a considerar un paciente limpio, un paciente en condiciones. En cambio que el paciente que ya muere en la vía pública, no se puede hacer mucho, ¿no? Se podrá, es muy poco lo que se puede hacer, yo diría que casi nada, pero la mayoría de los donantes son donantes que ya pasaron su pequeño tiempo en una terapia intensiva. Bien, profe, gracias. Bien. Bueno, doctores, el parcial, ¿a ustedes les parece bien el miércoles que viene? ¿Quieren que los adelantemos? Porque si ustedes ya venían estudiando, lo que se suma es bioseguridad. Por mí, si ustedes lo quieren adelantar, no hay problema, yo lo dejo a criterio de ustedes. Si ustedes lo quieren hacer, por ejemplo, el sábado, el sábado se desocupan de mí. El examen es muy sencillo. Como mucho, es 1 minuto y medio por alumno. Son 3 preguntas. La primera pregunta vale 4, la segunda pregunta vale 3 y la tercera pregunta vale 3. Si contestan todo bien, un 10. Si contestan más o menos, se irá sumando. ¿Sí? Así que fíjense si a ustedes les conviene, si a ustedes la semana que viene ya van a estar muy llenos de parciales o tienen que hacer otra cosa, si ya se quieren desocupar, los que quieran rendir el sábado. ¿En qué horario sería? El sábado tendría que ser en el horario de la siesta, pero yo no tengo problema. Profe, yo preferiría que sea en el horario de su clase. Bien, bueno.
sábado a la tarde. Yo, El mucho. Profe, yo también preferiría que sea miércoles. El miércoles que viene. Bueno. Miércoles, por favor. Miércoles, profe. Bueno, listo. Bueno, les hago otra aclaración ahora, así después no me están preguntando y poniéndome de mal humor con cosas que yo digo acá. Por ejemplo, la doctora Ariana Mercedes Soria Gutiérrez, ¿sí? Estudió todo, se sacó un 10. Entonces la doctora va a ir con esa nota, se va a anotar para el final y se le va a poner esa nota. Pero cuando ustedes se anoten en el SIU, todos, tanto Guadalupe como Ariana, como Luis, como Naila, como Rocío, que son todos los que me aparecen acá en la pantalla, todos van a aparecer con la nota de la regularidad. Todos aparecen con 7. No importa si ustedes se sacaron 10, ustedes van a aparecer con 7 en la regularidad. Cuando van a hacerse poner la nota porque de la promoción, ahí se van a poner la nota que se sacan el miércoles que viene. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. doctor. sí, Bien. Porque después no quiero que estén mandando mensajes, no contesto mensajes al privado. Vuelvo a repetir en la última clase, no contesto mensajes. ¿Por qué si yo me saqué un 9 en el SIU salgo como que tengo un 7? No. Todos van a aparecer con 7. Pero cuando se vayan a hacer poner la nota, se les va a poner la nota que saquen. ¿Estamos? Y otra cosa, me avisan si el sábado, a esta hora o el 7, el horario que ustedes quieren hacer clase de consulta. Si hay alguien que necesite clase de consulta de algún tema o algo que les haya quedado pendiente o algo que no hayan entendido, algo que quieran que a mí no me molesta. Si es clase de consulta de la materia, no me molesta para nada. El sábado podemos hacer una clasecita de consulta a la hora que ustedes me digan, queden todos de acuerdo y se sacan todas las dudas. Y el miércoles los quiero, pero filosos. Eso que yo mandé en el grupo, ahí tienen como infinidad de preguntas de examen. El PDF con los prefijos y sufijos, eso es pregunta de examen. El resto que yo mandé de instrumental es pregunta de examen. Lo que vimos, pregunta de examen. Profe, no sé si podría reenviarlo de instrumentales o... ¿Nadie lo tiene? Yo la reenvío al grupo. Yo te la mando. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Profe, Bueno, ¿usted si no hay tiene un ninguna horario de duda, sí. consulta? No, Por el el grupo. horario que ustedes me, No sé si el horario que ustedes me digan, si la gran mayoría quiere el sábado de la tarde, yo me hago un lugarcito y hacemos el sábado de la tarde. No, bueno, la esta gran sí es mayoría la clase dice, juntos, pero si yo mando una duda por el grupo el lunes, que es feriado, a la mañana, ¿no hay problema? mientras sea en el grupo, doctora, yo no tengo problema. Ah, bueno, profe. Bien. Si usted me manda una duda en el grupo con respecto a la materia, yo con todo cariño, amor, sentimiento y la mano en el corazón y todo lo que usted quiera, yo le contesto. Pero si uno me manda al privado y me dice, me hace la pregunta, después el otro me manda al privado y me pregunta lo mismo, y el otro me pregunta lo mismo, no. Si usted me pregunta en el grupo, hasta dibujito le hago, doctor. Así, porque capaz que la duda suya es la duda de otro, entonces matamos dos pájaros de un tiro. Bien, profe, Y gracias. capaz el otro no se anima a preguntar y usted preguntó, que fue más valiente. Me sorprendió la compañera que fue muy valiente hoy, así que
punto más. Sí, tienen más ovarios que nosotros, la verdad. Porque el otro... Flojo, flojo, flojo. Así que felicidades por esos ovarios. Felicidades. Ay, no, me perdí. Pregúntenme en el grupo, no hay problema. Si es para sacarles dudas, para eso estoy. Y el miércoles que viene, si quieren, empezamos un rato antes, tipo 7, y largamos. ¿Me parece? Yo voy a hacer un ¿Estás meet. armando por un listado? Vamos a hacer así. Yo voy a hacer un lead. Sí, deme un segundo, doctora Vargas, ya termina acá con la doctora. Yo voy a hacer un meet y le voy a pedir a alguien que me ayude en ese meet y van a ir pasando de a 3. O sea, ustedes van a mandar la solicitud y van a ir pasando de a 3. Ahí me van a decir su nombre, su apellido, entonces yo me voy fijando en la lista y primera pregunta, así, las 3 preguntas, salen los 3, entran otros 3, entran 3, salen 3, entran 3, y así. Y ser rápido. Y bueno, y el que no puede entrar, bueno. Así que eso, chicos, estudien razonando, no estudien de memoria, porque yo también estuve en ese lugar donde están ustedes y no les conviene estudiar de memoria. Ahora sí, doctora Vargas, ¿qué me quería? Si se ingresa de esa forma, es muy probable que muchos no podamos entrar, porque Meet da cierta cantidad de tiempo para que te acepten, y al tercer intento más o menos ya no podés intentar más. Es verdad, doctora, es verdad. Bueno, déjeme ver cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar, y yo ya voy a ver qué es lo que se puede hacer, y apenas, pero el miércoles, ¿quieren que empecemos a las 7? Sí, por mí Sí, no hay profe. problema. Sí, está bien. Por mí no hay problema. Listo. Entonces, el miércoles a las 19, vamos a hacer así. Yo voy a ir dividiendo por 3 las listas y la voy a ir subiendo. Entonces, ustedes están atentos. Yo digo, entren 3 más, entren 3 más, entren 3 más. Inclusive, para que sea más rápido, lo podemos hacer de 5. ¿Me parece? Voy poniendo grupo 1, tal persona, grupo 2, tal persona, grupo 3, tal persona, grupo 4, tal persona. Entonces, en la medida que yo voy llamando, entre el grupo 1, entre el grupo 2, grupo 3, grupo 4, 5, 6, 7 y así. Yo creo que vamos a llegar hasta el grupo 30. O sea, más de 1 hora, hora y media no puede durar el examen. Tengo, dice. ¿Estamos? ¿Doctor? Sí. Sí. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. Bien, yo quería hacer una consulta porque bueno, ahora me encuentro en mi trabajo y lo escuché un poco cortado. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué posibilidad hay de que la clase empiece más temprano, el miércoles? O si ya dijo el horario, si puedo ser... Bueno, es por orden de llegada, por lo que entendí. Lo del MIT. No, doctora. El miércoles, lo ideal sería comenzar a las 7. ¿Usted puede, doctora?